mostraré cómo preparar un esponjoso bizcocho ángel o Angel Food Cake, hecho a base de claras. Este dulce es típico de Estados Unidos. Pero antes de comenzar con la receta, te invito a suscribirte a mi canal Dulce Sofía Postre y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos y puedas aprender más recetas deliciosas. Ahora sí, empecemos. Estos son los ingredientes que necesitarás: 8 claras de huevo, una cucharadita de cremor tártaro o jugo de limón, media taza de azúcar glass, una taza de harina, 3/4 de taza de azúcar granulada, una cucharadita de esencia de vainilla, azúcar glass para espolvorear encima. Preparación. En la batidora coloca las claras junto con el cremor tártaro y comienza a batir a velocidad baja. Luego agrega la vainilla y continúa batiendo. Una vez que las claras estén espumosas, añade el azúcar glass y aumenta la velocidad para batir durante aproximadamente 5 minutos, hasta obtener picos firmes. Retira la mezcla de la batidora. Por otro lado, tamiza la harina junto con el azúcar granulada. Luego, incorpora esta mezcla a las claras batidas, aprovechando para cernirlo por segunda vez. Realizarlo en 3 partes, usando movimientos envolventes para unir todo. Te invito a permanecer hasta el final de la preparación, ya que compartiré algunos consejos útiles para asegurarte de que esta receta sea un éxito. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaré encantado de responder a tus dudas. Vierte la mezcla en un molde desmontable con hueco en el medio. No es necesario engrasar el molde. Golpea ligeramente el molde al finalizar el llenado para eliminar posibles burbujas de aire. Mi molde tiene la base de 22.5 centímetros, una parte superior de 28 centímetros y una altura de 14 centímetros. Sin embargo, permite contener un bizcocho más grande que este. Precalienta el horno a 180 grados y hornea durante 30 minutos o hasta que al insertar un palito en el centro, este salga limpio. Si deseas dorar la parte superior del bizcocho y aún no está dorado al finalizar la cocción, déjalo durante 4 minutos con el grill encendido. Una vez listo, retira el bizcocho del horno y déjalo enfriar boca abajo sobre la mesa. Esto evitará que el bizcocho se hunda. Cuando esté completamente frío, pasa un cuchillo por los bordes internos y por la parte inferior del bizcocho para desmoldarlo. Voltea el bizcocho y espolvorea azúcar glass por encima. Ahora sí, a disfrutar. Si te ha gustado esta receta, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más recetas que estaré compartiendo próximamente. Gracias por ver mi video. Y como bono adicional, aquí tienes algunos consejos para que esta receta sea espectacular.